Mi novio dijo que solo era para divertirme después de 5 años juntos, mientras que su ex tenía potencial para casarse. Su primo me propuso matrimonio 6 meses después. Ryan y yo llevábamos 5 años juntos y 3 viviendo en el mismo apartamento. Dividíamos la renta, teníamos una cuenta bancaria compartida para las cuentas, y su familia me invitaba a cada festejo como si ya fuera parte de ellos. Su mamá me llamaba su futura nuera en cada cena familiar, y Ryan solo sonreía y me apretaba la mano. Hablamos de matrimonio muchas veces, y él siempre decía que quería hacer las cosas bien, ahorrar para un anillo bonito y una propuesta que yo me merecía. Le creí, pues ¿por qué no lo haría después de 5 años de construir una vida juntos? Todo era perfecto hasta que su primo Ethan regresó de trabajar en el extranjero y tuvieron su gran noche de reencuentro. Se suponía que yo iría, pero me llamaron por una emergencia en el trabajo de última hora. Ryan dijo que volvería temprano ya que solo iba a ponerse al día con Ethan y algunos viejos amigos. No regresó a casa hasta las 4 de la mañana, completamente borracho. Al día siguiente, Ethan me agregó a sus redes sociales y comenzó a ser muy amistoso, comentando mis publicaciones y enviando memes divertidos. Ryan dijo que Ethan siempre era así, súper social y amable con todos. Pensé que era lindo que su primo quisiera conocerme mejor. 2 semanas después, estábamos en la parrillada de un amigo de Ryan, Todd, y yo entré a la cocina para agarrar más bebidas. La ventana estaba abierta y podía escuchar a los chicos hablando en el patio. Todd le estaba preguntando a Ryan cuándo por fin me iba a proponer matrimonio, ya que llevábamos juntos una eternidad. Ryan se rió y dijo que el matrimonio era para las chicas con las que querías construir algo real, no para chicas como yo que solo eran para divertirse. De hecho, dijo que yo era buena onda pero no material para esposa. Su amigo preguntó qué significaba eso y Ryan dijo que con algunas chicas sales y con otras te casas. Y que él ya había conocido a la chica con la que se quería casar en la universidad. Su primera novia, Alisa, que lo había terminado en segundo año. Dijo que todavía revisaba sus redes sociales todos los días y que ella era la que se le había escapado. Dijo que yo era conveniente y divertida, pero que cuando Alisa estuviera lista para sentar cabeza, él estaría allí esperando. Todos se rieron de cómo yo seguía soltando indirectas sobre anillos y salones de boda mientras Ryan solo estaba dejando pasar el tiempo. Me quedé parada en esa cocina sosteniendo botellas de cerveza mientras toda mi relación se desmoronaba en mi cabeza. 5 años de mi vida con alguien que me veía como un relleno. Cada te amo era una mentira. Cada plan futuro que hicimos era solo él matando el tiempo. Regresé afuera y actué completamente normal. Repartí las cervezas. Me senté junto a Ryan como si nada hubiera pasado. Me puso su brazo alrededor y lo dejé, aunque sentía que la piel me ardía. Esa noche comencé a planear. Primero dejé de hacer todas las cosas de novia a las que Ryan se había acostumbrado. No más prepararle el almuerzo. No más lavar su ropa junto con la mía. No más programarle sus citas ni recordarle el cumpleaños de su mamá. Ethan siguió enviándome cosas graciosas y comencé a responder más, teniendo conversaciones reales. Me preguntaba sobre mi día y recordaba cosas que le contaba. Me felicitó por mi ascenso en el trabajo mientras que Ryan ni siquiera había notado que lo había conseguido. Cuando Ethan me preguntó si quería ir por un café y ponernos al día, ya que apenas nos conocíamos a pesar de que yo salía con Ryan desde hacía años, dije que sí. Nos reunimos y hablamos durante 3 horas. Me dijo que le había impresionado cómo manejaba a la familia de Ryan, especialmente a su hermana Cheryl, que era difícil y odiaba a todos. Dijo que Ryan tenía suerte de tener a alguien tan paciente y comprensiva. Casi lloro porque era la primera vez en meses que alguien decía algo agradable sobre mí como pareja. Empezamos a tomar café todas las semanas, luego a almorzar y luego a cenar cuando Ryan trabajaba hasta tarde, lo que era siempre. Ethan elegía restaurantes que yo mencionaba querer probar, recordaba cómo me gustaba el café, preguntaba sobre las presentaciones que me ponían nerviosa, todo lo que Ryan debió haber estado haciendo, pero no hacía. Después de 2 meses de esto, Ethan me dijo que tenía sentimientos por mí. Dijo que sabía que era complicado con Ryan, pero que no podía ver a su primo desperdiciar lo que teníamos. Dijo que Ryan hablaba de mí como si fuera temporal y que eso le molestaba porque yo merecía a alguien que me viera como su futuro, no como su relleno. Dijo que se había enamorado de mí desde esa primera cena familiar donde ayudé a su abuela con su andadera sin que se lo pidieran. Esa noche regresé a casa y le dije a Ryan que teníamos que hablar. Le dije que sabía de su conversación en la parrillada de Todd sobre Alisa, sobre que yo era solo para pasar el rato. Se puso pálido y comenzó a balbucear, diciendo que solo era cosa de hombres, que no lo decía en serio, que me amaba. Le pedí que me propusiera matrimonio en ese momento si me amaba. Dijo que no estaba listo. Después de 5 años no estaba listo. Hice mis maletas esa noche. Ethan me ayudó a mudarme a mi nuevo apartamento al día siguiente. Ryan llamó y me envió mensajes sin parar diciendo que podíamos arreglarlo, que cambiaría, que me propondría matrimonio si eso era lo que yo quería. Un mes después, Ethan y yo éramos pareja oficialmente. Ryan perdió la cabeza cuando se enteró en la siguiente cena familiar. La silla de Ryan raspó el piso tan fuerte que todos dejaron de hablar a mitad de una frase. Se levantó tan rápido que su vaso de agua se volteó y se derramó sobre el mantel blanco.
Tenía la cara roja y las manos le temblaban mientras nos señalaba a Ethan y a mí sentados juntos al otro lado de la mesa. La mano de Ethan encontró la mía por debajo de la mesa y la apretó suavemente, tranquilo y firme mientras Ryan comenzaba a gritar que lo habíamos traicionado y le habíamos clavado un puñal por la espalda. Su mamá pareció confundida al principio, mirando entre nosotros tres como si intentara resolver un rompecabezas. Luego sus ojos se posaron en nuestras manos unidas bajo la mesa y su expresión cambió a comprensión. Su papá dejó el tenedor y le dijo a Ryan que se sentara y bajara la voz porque estaban en una cena familiar. Ryan lo ignoró por completo y siguió gritando. Ryan anunció a toda la mesa que yo lo había dejado por su primo, haciendo que pareciera que le había sido infiel mientras aún estábamos juntos. Dijo que Ethan se había metido y robado a su novia y destruido a su familia. Varias personas jadearon y la tía de Ryan se cubrió la boca con su servilleta. Sentí que se me revolvía el estómago porque estaba distorsionando toda la historia para hacerse la víctima. Ethan soltó mi mano y se puso de pie lentamente, sin ser agresivo pero sí firme. Miró a Ryan a los ojos y dijo que yo estaba soltera cuando empezaron a salir. Explicó que yo había terminado con Ryan un mes antes, que me había mudado y puesto fin a las cosas por completo antes de que sucediera algo entre nosotros. La voz de Ethan se mantuvo serena y tranquila mientras le decía a Ryan que tenía que aceptar que ahora estábamos juntos y dejar de hacer escenas. El rostro de Ryan se puso aún más rojo y llamó mentiroso a Ethan. Entonces Cheryl se levantó de su asiento cerca del final de la mesa. Me preparé para lo peor porque Cheryl nunca me había caído bien cuando salía con Ryan. Hacía comentarios sobre mi ropa y mi trabajo y actuaba fría en cada evento familiar. Pero miró a Ryan con una expresión de asco y le dijo que dejara de avergonzarse. Dijo que siempre supo que no apreciaba lo que tenía conmigo. Dijo que yo era paciente y amable y que trataba con su difícil familia mejor que nadie, y que se alegraba de que hubiera encontrado a alguien que realmente me valoraba. Me miró y dijo que Ethan tenía suerte de tenerme y que esperaba que fuéramos felices juntos. Literalmente se me abrió la boca porque nunca esperé que Cheryl me defendiera. Ryan comenzó a gritarle a su hermana ahora, llamándola traidora también. Su mamá se levantó y les dijo a ambos que pararan en ese instante. La mamá de Ryan me agarró del brazo y me jaló hacia la cocina. La seguí pasando el comedor y atravesó la puerta batiente hacia la cocina iluminada que olía a pollo asado. Se giró para mirarme con ojos preocupados y preguntó qué había pasado realmente entre Ryan y yo. Su voz era suave, pero se notaba que necesitaba entender. Tomé aire y le conté sobre la parrillada de Todd, sobre entrar para buscar bebidas y escuchar a Ryan a través de la ventana abierta. Le expliqué cómo le dijo a sus amigos que yo era solo para pasar el rato, no material para esposa, que estaba esperando a que su ex, Alyssa, estuviera lista para sentar cabeza. Vi cómo su rostro cambiaba mientras hablaba. Sus ojos se pusieron brillantes por las lágrimas y su mano fue a su boca. Parecía que le acababa de decir que alguien había muerto. Le expliqué que después de 5 años de llamarme su futuro, descubrir que yo era solo un relleno rompió algo en mí que no se podía arreglar. Me abrazó justo allí en la cocina. Ella era más baja que yo, así que mi barbilla descansaba sobre su cabeza. Dijo que lamentaba mucho cómo me había tratado Ryan. Dijo que realmente pensó que nos casaríamos y que había estado planeando qué ponerse para nuestra boda en su cabeza. Se apartó y me sostuvo por los hombros, mirándome directamente con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me dijo que le dolía que su hijo hubiera desperdiciado 5 años de mi vida cuando yo le di todo. Dijo que entendía completamente por qué había seguido adelante y que no me culpaba en absoluto por encontrar la felicidad con Ethan. Dijo que Ethan era un buen hombre que me trataría bien. Yo también estaba llorando entonces y nos abrazamos de nuevo. A través de la puerta de la cocina podía escuchar a Ryan todavía gritando en el comedor. Una puerta se cerró tan fuerte que las ventanas vibraron. El motor del coche de Ryan rugió en la entrada y luego las llantas chirriaron mientras salía a toda velocidad a la calle. El sonido se desvaneció mientras se alejaba demasiado rápido. La mamá de Ryan y yo regresamos al comedor donde todos estaban sentados en un silencio incómodo. Entonces Eric, el hermano mayor de Ethan, se reclinó en su silla y dijo que Ryan siempre había sido dramático cuando las cosas no salían como él quería. Algunas personas rieron nerviosamente y parte de la tensión se rompió. El papá de Ethan bromeó diciendo que Ryan probablemente iría a dar una vuelta para calmarse. La gente comenzó a tomar sus tenedores de nuevo y a pasar los platos. La cena continuó. Pero todo se sentía raro y forzado. La familia de Ethan hizo un esfuerzo real por incluirme en las conversaciones como si nada extraño acabara de suceder. Su tía me preguntó sobre mi trabajo y pareció genuinamente interesada en mis respuestas. Su tío habló de un restaurante que pensaba que Ethan y yo deberíamos probar. La abuela de Ryan, a quien yo había ayudado con su andadera en cenas anteriores, se acercó y me palmeó la mano con su mano arrugada. Dijo que se alegraba de que me quedara en la familia. Dijo que podía notar que yo era buena persona desde la primera vez que nos conocimos. Le apreté la mano de vuelta y me sentí agradecida de que al menos parte de la familia de Ryan estuviera de mi lado. La semana siguiente fue difícil. Ryan me envió mensaje tras mensaje. Docenas de ellos a todas horas. Algunos me rogaban que regresara y decían que podíamos arreglar las cosas. Otros me llamaban horribles nombres por salir con su primo. Dijo que yo estaba usando a Ethan para vengarme de él. Dijo que nunca lo amé de verdad. Dijo que estaba destruyendo a su familia.
Los mensajes se volvieron más crueles a medida que avanzaba la semana. Guardé capturas de pantalla de todos ellos en mi teléfono en caso de que necesitara pruebas más adelante. Luego bloqueé su número y sentí un alivio inmediato cuando mi teléfono por fin se quedó en silencio. Ryan comenzó a publicar cosas en redes sociales. Nunca nos mencionó a Ethan o a mí por nombre, pero era obvio a qué se refería. Publicó sobre la traición y cómo la familia debería ser leal. Publicó frases sobre serpientes y personas que mostraban su verdadera cara. Compartió artículos sobre superar a personas tóxicas. Los vi porque amigos en común seguían enviándome capturas de pantalla. Ethan nunca miró nada de eso. Cuando le mostré algunas de las publicaciones, solo se encogió de hombros y dijo que Ryan podía publicar lo que quisiera. Dijo que alterarse por eso solo le daría a Ryan lo que quería. Encontré eso muy atractivo en comparación con la constante necesidad de Ryan de drama y atención. Ethan solo se enfocaba en nosotros y en nuestra relación en lugar de preocuparse por lo que pensaba su primo. Mila vino el sábado con café y cajas para ayudarme a terminar de desempacar mi nuevo apartamento. Llevaba viviendo allí 6 semanas, pero todavía tenía cajas en el armario y cuadros recargados en las paredes. Me preguntó si estaba realmente segura de seguir adelante tan rápido después de una relación de 5 años. Dijo que 6 semanas le parecía rápido para estar saliendo con alguien nuevo. Entendí por qué estaba preocupada, pero le expliqué que yo no dejé a Ryan emocionalmente hace 6 semanas. Lo dejé en el momento en que escuché esa conversación en la parrillada de Todd. Le dije que pasé 2 meses con Ryan después de eso, siguiendo la rutina mientras me sentía completamente muerta por dentro. Así que en realidad habían pasado casi 4 meses desde que mi relación terminó de verdad en mi corazón. La ruptura oficial y la mudanza solo fue hacerlo legal. Mila asintió lentamente y dijo que eso tenía sentido cuando lo ponía de esa manera. Comenzó a sacar platos de una caja y a organizarlos en los gabinetes de mi cocina. Me dio la espalda mientras trabajaba y dijo que necesitaba decirme algo que debió haber dicho hace años. Admitió que nunca le cayó bien Ryan. Dijo que siempre parecía darme por sentado y me trataba como si debiera estar agradecida de que estuviera conmigo en lugar de al revés. Dijo que me vio hacer todo por él mientras él apenas notaba que yo existía la mitad del tiempo. Me dijo que quiso decir algo muchas veces, pero que no quería ser esa amiga que hablaba mal de mi novio. Pensó que yo tenía que verlo por mí misma o me pondría a la defensiva. Luego se dio la vuelta y me miró directamente. Dijo que Ethan era completamente diferente por lo que había visto hasta ahora. Dijo que él realmente escuchaba cuando hablaba y recordaba cosas que le decía. Me dijo que lo había visto mirarme durante la única cena que habían tenido juntos. Y él me miraba como si yo fuera la persona más importante en la habitación. Dijo que así es como alguien debería mirar a su pareja. Y Ryan nunca me miró de esa manera en 5 años. Sentí que las lágrimas comenzaban, pero las contuve y seguí desempacando. 2 días después, Ethan me recogió para cenar. No me quiso decir a dónde íbamos y solo dijo que era una sorpresa. Condujimos al otro lado de la ciudad hasta un lugar italiano que mencioné querer probar cuando todavía estaba con Ryan. Lo había visto anunciado en algún blog de comida hace meses, y se lo conté a Ryan una noche mientras comíamos comida para llevar en el sofá. Él había dicho que se veía demasiado caro y nunca volvió a mencionarlo, pero Ethan lo había recordado a pesar de que solo fue un comentario al azar que hice de pasada. Entramos y el anfitrión nos sentó en una mesa de la esquina con velas y todo. Ethan pidió vino y me preguntó sobre mi semana. Realmente le importaban los detalles de mi proyecto en el trabajo y hacía preguntas de seguimiento que demostraban que realmente estaba prestando atención. La comida llegó y fue increíble. Hablamos durante 2 horas de todo y de nada. Me contó sobre su tiempo en el extranjero y los lugares a donde había viajado. Me preguntó sobre mi familia y pareció genuinamente interesado en las historias que le conté sobre mi infancia. Cuando llegó la cuenta, pagó sin hacer un gran alarde. Caminamos de regreso a su coche y me di cuenta de que esto era lo que se sentía ser la prioridad de alguien. Y esto era lo que se sentía salir con alguien que me veía como importante. Ryan nunca me había llevado a un lugar al que yo quisiera ir específicamente o recordado cosas al azar que mencioné querer. A la noche siguiente estaba en mi apartamento preparando la cena cuando alguien tocó a mi puerta. Miré por la mirilla y vi a Ryan parado allí. Se me encogió el estómago. Yo no le había dado mi nueva dirección y no tenía idea de cómo la había conseguido. Me quedé congelada tratando de decidir qué hacer cuando escuché la llave de Ethan en la cerradura. Había empezado a guardar algunas cosas en mi casa y tenía su propia llave. Entró y vio mi cara e inmediatamente supo que algo andaba mal. Volvieron a tocar a la puerta, más fuerte esta vez. Ethan caminó hacia la puerta y la abrió. Ryan estaba allí y se veía sorprendido de ver a su primo. La voz de Ethan fue completamente tranquila cuando le dijo a Ryan que yo no quería verlo y que tenía que irse. La cara de Ryan se puso roja y dijo que solo quería hablar conmigo. Ethan dijo que no. Yo había dejado claro que habíamos terminado y Ryan tenía que respetar eso. Ryan intentó mirar más allá de Ethan para verme, pero Ethan se movió para bloquear su vista. La voz de Ryan se hizo más fuerte y dijo que Ethan no tenía derecho a impedirle hablar conmigo. Ethan se mantuvo completamente calmado y dijo que tenía todo el derecho de proteger a su novia de su ex, que no podía aceptar un no como respuesta. Ryan puso su mano en el marco de la puerta e intentó empujar a Ethan para entrar al apartamento. Ethan no se movió. Simplemente se quedó allí bloqueando toda la entrada con su cuerpo. Era más grande que Ryan y era obvio. Ryan intentó empujar más fuerte, pero Ethan no se movió. Su voz seguía calmada pero firme cuando le dijo a Ryan que se alejara y se fuera. Ryan finalmente retrocedió.
pero ahora estaba gritando. Gritó que esto no había terminado y que yo no podía esconderme detrás de Ethan para siempre. Dijo que yo le debía una conversación después de 5 años juntos. Ethan dijo que yo no le debía nada a Ryan y que si volvía a aparecer llamaríamos a la policía. Ryan se quedó allí unos segundos más como si estuviera decidiendo si intentarlo de nuevo. Luego se dio la vuelta y caminó por el pasillo hacia las escaleras. Ethan se quedó en el umbral observando hasta que escuchó que la puerta del edificio se cerraba. Luego cerró nuestra puerta, le echó llave y puso la cadena. Se dio la vuelta y yo estaba temblando. Mis manos temblaban y me sentía mal. Ethan se acercó y me abrazó. Puse mi cara contra su pecho y traté de respirar normalmente. Me abrazó fuerte y me dijo que todo estaba bien. Ryan se había ido. Nos quedamos allí un largo rato hasta que dejé de temblar. Luego nos sentamos en el sofá y Ethan dijo que deberíamos pensar en conseguir una orden de restricción si Ryan aparecía de nuevo. Dijo que no estaba bien que Ryan apareciera sin avisar después de que yo había dejado claro que no quería contacto. Me ofreció quedarse a dormir más a menudo para que no estuviera sola si Ryan regresaba. Asentí y me recargué en él. 3 días después, la mamá de Ryan me llamó. Me preguntó si iría a la fiesta de cumpleaños de Eric ese fin de semana. Dudé porque sabía que Ryan probablemente estaría allí. Ella dijo que Ryan no iría porque lo había desinvitado después de que Ethan le contara sobre el incidente en mi apartamento. Dijo que estaba avergonzada por el comportamiento de su hijo y quería que me sintiera segura en los eventos familiares. Dijo que Eric específicamente quería que yo estuviera allí y que toda la familia quería verme. Acepté ir. La fiesta fue en casa de los papás de Ryan el sábado por la tarde. Ethan y yo entramos juntos y su mamá me abrazó inmediatamente. Su papá se acercó y le dio la mano a Ethan y luego se giró hacia mí. Dijo que quería disculparse por el comportamiento de Ryan. Dijo que había educado a su hijo mejor que eso y que lamentaba que Ryan me hubiera asustado en mi apartamento. La esposa de Eric se acercó y me dio una cálida bienvenida. Dijo que se alegraba de que estuviera allí y me entregó una bebida. Durante toda la tarde, diferentes miembros de la familia hicieron todo lo posible por hablar conmigo y hacerme sentir incluida. El tío de Ryan me preguntó sobre mi trabajo. Su tía me habló de un libro que pensó que me gustaría. Eric me agradeció por venir y dijo que significaba mucho que siguiera siendo parte de los eventos familiares. Todos estaban dejando claro que estaban de mi lado. Más tarde en la tarde, Cheryl me encontró sola en la cocina rellenando mi bebida. Cerró la puerta y dijo que quería hablar conmigo. Me puse tensa esperando algo malo, pero me sorprendió al decir que me debía una disculpa. Admitió que me había tenido celos cuando salía con Ryan. Dijo que su mamá siempre me había querido y hablaba de mí constantemente. Dijo que sentía que su mamá se preocupaba más por mí que por su propia hija. Me dijo que sabía que había sido fría y a veces mala debido a esos celos. Luego dijo algo que realmente me impactó. Dijo que ahora que estaba con Ethan en lugar de Ryan, en realidad quería que fuéramos amigas. Explicó que ya no estábamos compitiendo por la atención de su mamá ya que no estaba saliendo con su hermano. Dijo que me había estado observando con Ethan y que podía notar que yo era genuinamente feliz. Me preguntó si podíamos empezar de nuevo. Dije que sí. Durante las siguientes semanas, Cheryl y yo empezamos a reunirnos a tomar café. En realidad, era graciosa e inteligente cuando no estaba a la defensiva. Me contó historias sobre la infancia de Ryan. Dijo que siempre había sido mimado y creído. Me contó cómo sus padres le daban todo lo que quería y nunca lo hicieron trabajar por nada. Dijo que su mamá siempre había puesto excusas para su mal comportamiento. Me contó sobre sus novias anteriores y cómo las había tratado de la misma manera que me trató a mí. Dijo que lo había visto enganchar a chicas durante años antes de pasar a la siguiente. Escuchar estas historias explicaba mucho sobre la actitud de Ryan hacia nuestra relación. Nunca había aprendido que los sentimientos de otras personas importaban. Nunca había tenido que trabajar de verdad para mantener a alguien. Una tarde, Ethan regresó a casa del trabajo con un aspecto serio. Se sentó a mi lado en el sofá y dijo que su jefe le había ofrecido un gran ascenso. Me emocioné hasta que me explicó que el ascenso haría permanente su puesto en el extranjero. Tendría que mudarse de nuevo al extranjero durante al menos 3 años. Se me cayó el corazón. Pero luego sonrió y dijo que ya lo había rechazado. Le dijo a su jefe que acababa de regresar y que había encontrado algo más importante que el avance profesional. Dijo que no se iba a ir a ninguna parte. Me senté allí mirándolo mientras se me apretaba el pecho y me empezaban a arder los ojos. Rechazó un gran movimiento en su carrera por mí, por nosotros. Después de 5 años con Ryan, que ni siquiera podía comprometerse con una fecha para proponer matrimonio, aquí estaba Ethan haciéndome su prioridad después de 6 meses. Le pregunté si estaba seguro y me acercó y dijo que nunca había estado más seguro de algo en su vida. Nos quedamos despiertos hasta tarde esa noche hablando de planes futuros reales. Dijo que quería estar comprometido dentro de 1 año y casado al año siguiente. Habló de querer hijos eventualmente y me preguntó qué pensaba sobre los tiempos. Mencionó barrios que había investigado para buenas escuelas a pesar de que los niños estaban a años de distancia. Todo era específico y real, no las constantes respuestas de algún día, y ya veremos de Ryan cada vez que yo mencionaba nuestro futuro. A la semana siguiente, empecé a escuchar de amigos en común que Ryan estaba diciendo a la gente que yo le había sido infiel con Ethan. Decía que yo me había estado escondiendo durante meses mientras todavía estábamos juntos y que había seducido a su primo para vengarme de él por algo. Mi amiga del trabajo me envió mensajes de texto con capturas de pantalla de lo que Ryan publicó en un chat grupal con sus amigos.
Hizo que pareciera que yo era una persona horrible que destruyó a su familia. Me sentí mal leyendo las mentiras, pero no quise dignificarlas con una respuesta. Entonces Todd me envió un mensaje de texto de la nada preguntando si podíamos hablar. Estaba nerviosa porque Todd era amigo de Ryan y supuse que creía las mentiras. Nos reunimos a tomar café y Todd se disculpó de inmediato. Dijo que él sabía la línea de tiempo real porque Ryan le había dicho que yo rompí limpiamente antes de que comenzara algo con Ethan. Dijo que Ryan solo estaba herido y desquitándose inventando historias. Todd me dijo que ya había corregido el registro con su grupo de amigos y les contó a todos lo que Ryan realmente dijo en su parrillada sobre que yo era solo para pasar el rato. Dijo que la mayoría de los chicos se sintieron mal por creer la versión de Ryan al principio. Luego Todd me sorprendió disculpándose por su propia parte en esa conversación. Dijo que se sentía culpable por reírse cuando Ryan hablaba de mí como si fuera temporal. Ahora me dijo que debió haber dicho algo en ese momento en lugar de ser un espectador de cómo su amigo me faltaba al respeto. Dijo que se alegraba de que me hubiera enterado antes de desperdiciar más años con alguien que no me valoraba. Le agradecí por ser honesto y por detener las mentiras de Ryan. Significó mucho que alguien del círculo de Ryan estuviera dispuesto a defender la verdad, a pesar de que significaba ir en contra de su amigo. 3 meses después de salir con Ethan, hicimos un viaje de fin de semana a un pequeño pueblo de playa que siempre quise visitar. Con Ryan, los viajes siempre eran estresantes porque él planeaba todo sin preguntar mi opinión y luego se enojaba si yo quería cambiar algo. Este viaje con Ethan fue completamente diferente. Decidimos juntos dónde comer y qué hacer cada día. Cuando quise saltarme el museo para pasar más tiempo en la playa, Ethan solo sonrió y dijo que eso sonaba perfecto. Cuando él quería probar un lugar de mariscos y a mí no me apetecía, encontramos otro lugar sin ninguna tensión. Todo se sentía fácil y natural, como si realmente fuéramos pareja tomando decisiones juntos. En nuestra última noche allí, estábamos sentados en la playa viendo el atardecer, y Ethan se quedó en silencio por un minuto. Luego me dijo que se estaba enamorando de mí. Dijo que en realidad se había estado enamorando desde esas primeras citas para tomar café cuando yo todavía me estaba curando de Ryan. Dijo que verme reconstruir mi confianza durante los últimos meses había sido hermoso y se sentía afortunado de que le hubiera dado una oportunidad a pesar de la complicada situación familiar. Mi corazón estaba acelerado y sentí que comenzaban a salirme las lágrimas porque nadie me había hablado de amarme de esa manera. Ryan decía te amo mucho, pero siempre se sentía rutinario, como algo que se supone que debes decir. Esto se sintió diferente. Le dije a Ethan que yo también lo amaba, y lo dije de una manera que nunca antes lo había dicho. Con Ryan siempre estaba tratando de ganarme su compromiso y probar que valía la pena mantenerme. Con Ethan se sentía como compañerismo y respeto mutuo. Se sentía como si nos estuviéramos eligiendo el uno al otro todos los días en lugar de yo persiguiendo a alguien que ya se había ido. Nos sentamos en esa playa abrazados, y me sentí más segura de lo que me había sentido en años. Cuando regresamos a casa, publiqué algunas fotos del viaje y no pensé mucho en ello. 2 días después me desperté con un largo correo electrónico de Ryan en mi bandeja de entrada. El asunto decía necesitamos hablar y se me encogió el estómago. Lo abrí y eran 3 párrafos sobre cómo yo nunca lo amé de verdad y solo lo usé por estabilidad. Dijo que probablemente había estado planeando dejarlo por Ethan todo el tiempo y que toda nuestra relación fue una mentira. Continuó hablando de cómo lo manipulé y desperdicié su tiempo cuando él pudo haber estado encontrando a alguien a quien realmente le importara. El correo electrónico estaba copiado a su mamá, lo que parecía intencional, como si quisiera que ella viera su versión de los hechos. Lo leí 2 veces y sentí rabia en lugar de tristeza. Él estaba reescribiendo la historia para hacerse la víctima cuando él fue quien me llamó temporal y me mantuvo cerca mientras esperaba a su ex. No le respondí a Ryan, pero le reenvié todo el correo electrónico a su mamá con un simple mensaje diciendo que pensaba que ella debería ver lo que estaba enviando. Me llamó 20 minutos después disculpándose de nuevo. Dijo que iba a tener una conversación seria con su hijo sobre seguir adelante y aceptar que nuestra relación había terminado. Sonaba cansada y frustrada con el comportamiento de Ryan. Unos días después me envió un mensaje de texto preguntando si quería que nos reuniéramos para almorzar. Dije que sí, aunque estaba nerviosa por lo que quería discutir. Nos encontramos en un pequeño café y ella se veía diferente a lo habitual, más seria. Me dijo que había estado yendo a terapia para lidiar con la culpa de cómo resultó Ryan. Admitió que lo había mimado al crecer y puesto excusas para su mal comportamiento en lugar de hacerlo responsable. Dijo que estaba tratando de ser mejor ahora, y parte de eso significaba ser honesta acerca de sus errores. Me dijo que lamentaba haber habilitado el trato de Ryan hacia mí y por no ver las señales de que él no iba en serio sobre nuestro futuro. Luego dijo algo que me hizo empezar a llorar. Me dijo que me consideraba una hija independientemente de con qué primo estuviera saliendo y que esperaba que siguiera viniendo a los eventos familiares. Dijo que me había llegado a querer durante los 5 años que estuve con Ryan y eso no desapareció solo porque rompimos. Dijo que verme con Ethan la hacía feliz porque podía ver que era realmente valorada y respetada. Le dije que me encantaría seguir siendo parte de la familia y que estaba muy agradecida de que no me estuviera excluyendo por culpa de Ryan. Sentada allí con ella me di cuenta de que no estaba perdiendo una familia al dejar a Ryan.
En realidad estaba ganando una porque ahora me veían como mi propia persona en lugar de solo la novia de Ryan. Una semana después de ese almuerzo, comencé a empacar mis cosas del apartamento que había estado alquilando desde que dejé a Ryan. Ethan vino con cajas y empezamos a hablar de buscar un lugar juntos, ya que de todos modos estábamos pasando todas las noches en un lugar o en el otro. Sacó su teléfono y me mostró listados de apartamentos que ya había estado mirando en barrios en el lado opuesto de la ciudad de donde vivía Ryan. Dijo que quería que me sintiera segura y no me preocupara por encontrarme con Ryan en el supermercado o la cafetería. Pasamos esa noche marcando anuncios y haciendo llamadas para programar visitas para el fin de semana. El primer apartamento que vimos era demasiado pequeño y el segundo tenía problemas de diseño raros, pero el tercer lugar se sintió bien inmediatamente. Era una unidad de 2 habitaciones en un edificio más nuevo, con un portero en la recepción y cámaras de seguridad en el vestíbulo. La cocina tenía electrodomésticos modernos y la sala tenía grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz natural. Ethan caminó por cada habitación conmigo y me preguntó qué pensaba de todo. Nos paramos en el dormitorio vacío que sería nuestro cuarto y dijo que este podría ser nuestro nuevo comienzo. El alquiler era más alto de lo que yo había estado pagando, pero Ethan dijo que quería cubrir más ya que ganaba más dinero en su trabajo. Nos sentamos en su coche después del recorrido y tuvimos una conversación adulta real sobre dividir las cuentas de manera justa. Sacó una hoja de cálculo en su teléfono mostrando lo que pensaba que tenía sentido en base a nuestros ingresos. Nunca había tenido una pareja que tratara las finanzas como una decisión de equipo. Ryan siempre actuaba como si me estuviera haciendo un favor al dejarme dividir todo al 50 hasta 50, a pesar de que él ganaba el doble que yo. Solicitamos el apartamento esa noche y nos aprobaron 3 días después. Le envié un mensaje de texto a Ethan con la buena noticia y me llamó inmediatamente diciendo que ya había comenzado a empacar sus cosas. A la semana siguiente estábamos firmando el contrato de arrendamiento y obteniendo las llaves y planeando nuestra fecha de mudanza. Publiqué una foto de las llaves en redes sociales sin pensarlo mucho. 2 días antes de que se suponía que nos mudaríamos, alguien comenzó a golpear la puerta del apartamento de Ethan a las 9 de la noche. Ethan miró por la mirilla y todo su cuerpo se puso tenso. Me dijo que era Ryan y que me quedara en la habitación. Lo escuché abrir la puerta y la voz de Ryan llegó fuerte y enojada preguntando si era verdad que nos mudaríamos juntos. La voz de Ethan se mantuvo tranquila diciendo que eso ya no era asunto de Ryan. Ryan se puso más fuerte preguntando cómo Ethan podía traicionar a la familia de esta manera y llamándolo serpiente. Ethan dijo que Ryan tenía que irse ahora mismo o llamaría a la policía. Ryan siguió gritando que yo había puesto a su propio primo en su contra y arruinado su vida. Ethan repitió que llamaría a la policía y lo escuché marcar de verdad. La voz de Ryan se hizo aún más fuerte, diciendo que Ethan traicionó a toda la familia y que nunca nos perdonaría a ninguno de los dos. Luego escuché pasos alejándose y un portazo. Ethan regresó a la habitación y se sentó en la cama junto a mí. Su rostro se veía triste de una manera que no había visto antes. Me di cuenta de que toda esta situación también le estaba costando, a pesar de que nunca se quejó de perder su relación con Ryan. Le tomé la mano y le dije que si quería intentar arreglar las cosas con su primo, lo entendería y apoyaría lo que necesitara hacer. Ethan sacudió la cabeza y dijo que no había nada que arreglar porque Ryan solo estaba enojado por enfrentar las consecuencias de sus propias elecciones. Dijo que la familia no significaba aceptar la falta de respeto y que Ryan necesitaba madurar. Nos sentamos allí en silencio por 1 minuto y luego regresamos a empacar cajas. El día de la mudanza llegó y el hermano de Ethan, Eric, apareció con una camioneta que había pedido prestada. La mamá de Ryan también vino con su esposo y ayudaron a subir muebles y cajas a nuestro nuevo lugar. Trajo un regalo de inauguración, un bonito juego de toallas de cocina con una tarjeta que decía que estaba feliz por nosotros. Que su familia estuviera allí dejando claro que nos apoyaban lo significó todo. Terminamos la mudanza en un día y pasamos esa noche comiendo pizza en el piso rodeados de cajas. Durante las siguientes semanas desempacamos e hicimos que el apartamento se sintiera como casa. Colgué cuadros y Ethan armó muebles y discutimos sobre dónde debería ir el sofá. Se sintió fácil y natural de una manera que vivir con Ryan nunca lo fue. Dejé de escuchar a Ryan directamente, pero amigos en común me dijeron que había estado saliendo con diferentes mujeres todas las semanas. Dijeron que estaba publicando fotos tratando de mostrar lo genial que era su vida sin mí. No me molestó en absoluto porque yo era realmente feliz y ya no pensaba en él. Pasaron 4 meses y Ethan sugirió que hiciéramos una cena para celebrar tener nuestro propio lugar. Invitamos a Mila y a algunos de mis otros amigos, además de Eric y los papás de Ryan y Cheryl. Pasé el día cocinando mientras Ethan limpiaba y arreglaba el comedor. La gente comenzó a llegar alrededor de las 6. Y el apartamento se llenó de conversación y risas. Mila me hizo a un lado en la cocina mientras yo revisaba el asado y me dijo que nunca me había visto tan relajada y feliz en una relación. Dijo que con Ryan siempre parecía que estaba tratando de probar algo, pero con Ethan simplemente parecía yo misma. Cheryl llegó tarde con un chico que presentó como su novio de 2 meses. Le dijo a todos en la cena que ver mi relación con Ethan la había inspirado a exigir un mejor trato de los hombres con los que salía. Su novio parecía agradable y mantuvo su brazo alrededor de su silla mientras hablaban. Después de que todos se fueron y estábamos limpiando, Ethan y yo nos desplomamos en el sofá exhaustos pero satisfechos.
A la mañana siguiente, la mamá de Ryan llamó y preguntó si íbamos a ir a la cena de acción de gracias a su casa. Dijo que Ryan también estaría allí, pero que esperaba que todos actuaran como adultos y fueran civilizados. Ethan y yo nos sentamos en la mesa de la cocina discutiendo si estábamos listos para ese nivel de drama familiar. Dijo que no deberíamos dejar que Ryan controlara nuestras vidas evitando los eventos familiares. Estuve de acuerdo, pero me sentí nerviosa por estar en la misma habitación que Ryan después de todo lo que pasó. Decidimos que iríamos, pero nos iríamos de inmediato si Ryan comenzaba algo. Ethan prometió que su hermano intervendría si era necesario. Marqué acción de gracias en el calendario y traté de no pensar demasiado en lo incómodo que sería. La mañana de acción de gracias me desperté con el estómago revuelto y Ethan me trajo café a la cama mientras intentaba decidir qué ponerme. Se sentó en el borde del colchón y me recordó que podíamos irnos en cualquier momento si las cosas se ponían incómodas. Su hermano Eric llamó alrededor de las 10 para decir que llegaría temprano y mantendría a Ryan ocupado si era necesario. Nos vestimos y fuimos a casa de sus padres con un pastel comprado en la tienda porque había estado demasiado nerviosa para hornear. Los coches ya llenaban la entrada cuando llegamos y reconocí la camioneta de Ryan estacionada cerca del garaje. Ethan me apretó la mano antes de que saliéramos y cargó el pastel mientras yo caminaba a su lado hacia la puerta principal. Su mamá abrió y nos abrazó a ambos, agradeciéndonos por venir y susurrando que todo estaría bien. Dentro, la casa olía a pavo y relleno y los miembros de la familia llenaban la sala hablando y riendo. Ryan estaba sentado en el sofá con su papá viendo fútbol y levantó la vista cuando entramos, pero inmediatamente volvió a mirar la televisión. Eric se acercó y le dio una palmada en el hombro a Ethan, preguntando si queríamos bebidas de la cocina. Lo seguimos y me sentí un poco más relajada al estar lejos de la sala principal. Cheryl estaba allí machacando papas y sonrió cuando me vio, diciendo que se alegraba de que hubiera venido. La tarde pasó lentamente con todos haciendo pequeñas charlas y fingiendo que la tensión no existía. Ryan se mantuvo callado durante la cena y apenas miró en nuestra dirección al pasar los platos. Se sentó en el extremo opuesto de la mesa y se concentró en su comida mientras la conversación fluía a su alrededor. Después de que terminamos de comer, su mamá me hizo a un lado en el pasillo y me dijo que Ryan había estado yendo a terapia durante el último mes. Dijo que estaba trabajando en sus sentimientos sobre la ruptura y aprendiendo a aceptar que yo había seguido adelante. Me sentí aliviada al escuchar que estaba recibiendo ayuda en lugar de solo seguir enojado. Me abrazó y dijo que esperaba que eventualmente las reuniones familiares volvieran a sentirse normales para todos. Más tarde esa noche, después de que la mayoría de la gente se había ido a casa, Ryan me encontró sola en la cocina guardando las sobras. Se paró en el umbral por un minuto antes de preguntar si podíamos hablar en privado. Mi corazón comenzó a acelerarse, pero asentí y lo seguí al porche trasero donde hacía frío y estaba tranquilo. Se metió las manos en los bolsillos y se quedó mirando el suelo antes de hablar finalmente. Dijo que lamentaba cómo me trató durante nuestra relación y especialmente después de la ruptura. Admitió que me dio por sentada y nunca apreció lo que teníamos hasta que se fue. Dijo que entendía por qué me fui, aunque le dolía verme con Ethan. Su voz se quebró un poco cuando mencionó el nombre de su primo y pude notar que esta conversación era difícil para él. Dijo que su terapeuta lo estaba ayudando a ver cómo su obsesión con el pasado había arruinado su presente. Me miró entonces y dijo que sabía que no podíamos ser amigos, pero que esperaba que pudiera perdonarlo eventualmente. Le dije que aceptaba su disculpa, pero que necesitaba que respetara mis límites en el futuro. Dije que ya no quería encuentros incómodos ni tensión extraña en los eventos familiares. Estuvo de acuerdo y dijo que estaba tratando de seguir adelante con su vida y esperaba que algún día las reuniones familiares no se sintieran tan incómodas. Nos quedamos allí en silencio por un momento y luego regresamos adentro por separado. Ethan estaba esperando en la sala y me buscó la cara cuando me senté a su lado. Le conté más tarde en el coche lo que Ryan había dicho, y Ethan pareció aliviado de que su primo finalmente estuviera lidiando con las cosas correctamente. La Navidad y Año Nuevo pasaron más tranquilamente después de esa conversación con Ryan. Apareció en los eventos familiares, pero mantuvo su distancia y actuó civilizado cuando tuvimos que interactuar. Dejé de observar sus reacciones cada vez que Ethan me tocaba o nos reíamos juntos. Su mamá organizó una cena de Año Nuevo y Ryan incluso hizo un chiste que nos incluyó a ambos sin ninguna amargura en su voz. Ethan notó el cambio en mí y me dijo una noche que estaba orgulloso de cómo manejé todo con elegancia. Dijo que verme navegar por el drama familiar mientras me mantenía amable lo había hecho enamorarse aún más de mí. Llegó enero y la vida se instaló en una rutina cómoda en nuestro apartamento. Ambos regresamos al trabajo después de las vacaciones y caímos en patrones fáciles de cocinar la cena juntos y ver programas en el sofá. Pero luego Ethan comenzó a actuar ligeramente diferente de maneras que no podía identificar del todo. Hacía llamadas telefónicas en el dormitorio con la puerta cerrada y se ponía protector con su laptop cuando yo pasaba. Unas cuantas veces lo sorprendí cerrando rápidamente pestañas del navegador cuando entraba en la habitación. Se me encogía el estómago cada vez que sucedía porque me recordaba a cómo Ryan solía actuar en secreto sobre revisar las redes sociales de su ex. Pero me obligué a confiar en Ethan y no dejar que el comportamiento de Ryan envenenara esta relación. No revisé su teléfono ni exigí saber con quién estaba hablando. Elegí creer que Ethan se había ganado mi confianza durante estos meses juntos. 2 semanas después de enero, Ethan me dijo que me vistiera elegante porque me llevaría a cenar. Parecía nervioso al arreglarse y seguía revisando su teléfono, lo cual era inusual para él ya que generalmente lo ignoraba cuando estábamos juntos.
Condujimos al mismo restaurante donde tuvimos nuestra primera cita oficial cuando yo acababa de terminar y tenía miedo de empezar de nuevo. Me tomó la mano por encima de la mesa, pero parecía distraído durante nuestra comida. Seguía mirando su teléfono y comencé a preocuparme de que algo anduviera mal. Después de que terminamos nuestros platos principales, se excusó para ir al baño y se fue por casi 10 minutos. Cuando regresó, el mesero trajo el postre a pesar de que no habíamos pedido ninguno. Ethan apenas tocó su pastel de chocolate y en su lugar me miró comer el mío con esa mirada intensa en su rostro. Le pregunté si estaba bien y dijo que estaba perfecto, pero su voz tembló un poco. Luego, de repente, empujó su silla hacia atrás y se arrodilló allí mismo en el restaurante. Mi tenedor cayó sobre mi plato y sentí que todo mi cuerpo se congelaba. Sacó una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta y la abrió para mostrarme un anillo. Comenzó a decir que sabía que solo habían pasado 6 meses, pero que nunca había estado más seguro de algo en su vida. Dijo que yo merecía a alguien que me viera como su para siempre desde el primer día y que quería ser esa persona para mí. Yo estaba llorando antes de que terminara de hablar y diciendo sí una y otra vez mientras deslizaba el anillo en mi dedo. Todo el restaurante comenzó a aplaudir y la pareja de la mesa de al lado levantó sus copas hacia nosotros. Me di cuenta, sentada allí con lágrimas corriendo por mi cara, que esto era lo que pensé que tendría con Ryan después de 5 años de espera. Pero Ethan me lo estaba dando después de 6 meses porque estaba realmente seguro de nosotros y no necesitó años para descubrir lo que quería. El anillo me quedó perfecto y pude notar que había puesto un verdadero pensamiento en elegirlo basándose en cosas que yo había mencionado que me gustaban. Tenía una banda simple con una piedra redonda que captaba la luz cuando movía mi mano. Ethan pagó la cuenta rápidamente y salimos del restaurante conmigo todavía mirando mi anillo con incredulidad. En el coche admitió que había estado planeando esto durante semanas y por eso había estado tan secretivo. Dijo que había obtenido la aprobación de mis padres cuando los visitó el mes pasado supuestamente por trabajo. También les había preguntado a sus padres e incluso llamó a Mila para asegurarse de que el momento se sintiera adecuado y yo estuviera lista para este paso. Escuchar que había puesto tanto cuidado en planificarlo todo me hizo llorar de nuevo. Condujimos a casa y seguí mirando el anillo en mi dedo pensando en lo diferente que se sentía esto de todos esos años de soltar indirectas a Ryan sobre el matrimonio. Ethan había querido esto tanto como yo y no había necesitado que lo convenciera ni que esperara el momento perfecto. Simplemente lo había sabido y actuado en consecuencia porque así era él. Nos sentamos en el coche afuera del restaurante y Ethan sacó su teléfono para comenzar a hacer llamadas. Llamó a sus padres primero y los puso en altavoz para que yo pudiera escuchar sus reacciones emocionadas. Su mamá comenzó a llorar lágrimas de felicidad y su papá nos felicitó a ambos diciendo que sabía que Ethan había estado planeando algo especial. Preguntaron cuándo estábamos pensando en la boda y Ethan me apretó la mano mientras decía que aún no llegábamos a tanto, pero probablemente dentro del año. Luego llamé a mis padres y mi mamá gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Exigió ver el anillo de inmediato y le prometí enviarle fotos tan pronto como colgáramos. Mi papá se puso en la línea y le dijo a Ethan que mejor me cuidara mucho, pero su voz era cálida y feliz. Luego Ethan llamó a la mamá de Ryan porque era básicamente su tía y siempre había sido cercana a su lado de la familia. Respondió al segundo timbrazo y pude escuchar la sonrisa en su voz cuando Ethan le dio la noticia. Nos felicitó a ambos y dijo que estaba encantada. Luego hubo una pausa que se estiró demasiado. Se aclaró la garganta y mencionó que necesitaría decírselo a Ryan, y sentí que se me encogía el estómago a pesar de que sabía que esto vendría. Ethan le dijo que no se preocupara por eso y que entendíamos que podría ser incómodo para Ryan escucharlo. Ella dijo que lo manejaría con sensibilidad y que no deberíamos dejar que la reacción de Ryan arruinara nuestra noche de compromiso. Después de colgar, Ethan me besó y dijo que todo iba a estar bien. Condujimos a casa y seguí mirando el anillo en mi dedo tratando de no pensar en cómo tomaría Ryan la noticia. A la mañana siguiente me desperté con un mensaje de texto de Ryan que solo decía felicidades y espero que ambos sean felices. Parecía genuino, aunque podía sentir la tristeza detrás de él. Se lo mostré a Ethan y lo leyó sin mucha reacción. Solo asintió y dijo que eso era maduro de Ryan. Unos días después, la mamá de Ryan me llamó directamente, lo que me sorprendió ya que supuse que mantendría cierta distancia ahora que me iba a casar con Ethan en lugar de su hijo. Me preguntó cómo estaba y si la planificación de la boda ya había comenzado. Hablamos un rato y luego mencionó que Ryan estaba saliendo con alguien nuevo y parecía bastante serio. Dijo que había estado en terapia y estaba trabajando en sí mismo y conocer a esta nueva chica lo había ayudado a seguir adelante. Sentí que me quitaba un peso del pecho al escuchar eso porque había estado cargando con la culpa de seguir adelante tan rápido. Saber que Ryan también había encontrado a alguien hizo que todo se sintiera menos complicado. Me dijo que no me sintiera mal por nada de eso y que a veces las cosas funcionan como se supone que deben hacerlo. La planificación de la boda comenzó la semana siguiente y fue completamente diferente a como me había imaginado que sería con Ryan. Ethan realmente tenía opiniones sobre cosas como el lugar, la comida y la música. Se sentó conmigo mirando opciones y dio comentarios reales en lugar de solo decir que lo que yo quisiera estaba bien. Cuando no estábamos de acuerdo en algo, lo hablamos y encontramos un punto medio sin que ninguno de los dos se molestara. Él quería una boda más pequeña centrada en familiares y amigos cercanos, y yo estuve de acuerdo porque las bodas grandes nunca fueron lo mío de todos modos. Elegimos una fecha a 6 meses, lo que se sintió rápido, pero también se sintió correcto ya que ya habíamos estado viviendo juntos.
Ethan me ayudó a hacer listas y llamar a proveedores y ni una sola vez se quejó de que la planificación de la boda fuera aburrida o demasiado. Se emocionó con detalles como los sabores del pastel y qué canciones bailaríamos. Seguí pensando en cómo Ryan solía cambiar de tema cada vez que sacaba el tema de la boda y en lo diferente que se sentía esto. 2 meses después de la planificación, Cheryl me llamó y preguntó si podíamos reunirnos a tomar café. Supuse que quería hablar sobre la boda o tal vez darme consejos sobre casarme con la familia. Nos encontramos en nuestro lugar habitual y parecía nerviosa revolviendo su café sin beberlo. Finalmente, preguntó si ya había elegido a mis damas de honor porque quería saber si consideraría tenerla en el cortejo. Me quedé mirándola por un segundo porque honestamente no esperaba eso. Dijo que sabía que podría ser raro ya que era la hermana de Ryan, pero nos habíamos convertido en amigas de verdad durante los últimos meses y quería ser parte de mi día. Le dije que sí antes de siquiera pensarlo realmente porque tenía razón. Nos habíamos convertido en amigas. Me abrazó allí mismo en la cafetería y dijo que estaba muy feliz. Caminando de regreso a mi coche, me di cuenta de que tener a la hermana de Ryan como mi dama de honor se sentía como una prueba de que había ganado una familia en lugar de perder una. Toda la situación pudo haber destrozado a la familia, pero en cambio, yo estaba más cerca de ellos que nunca. La mamá de Ryan insistió en organizarme una despedida de soltera a pesar de que le dije que no tenía que hacerlo. Dijo que había estado planeando mi despedida en su cabeza durante años y que no se la iba a perder solo porque me casaba con Ethan en lugar de Ryan. Invitó a ambos lados de la familia y a algunos de mis amigos y el día de la despedida de soltera estaba nerviosa por cómo se mezclarían todos. Ryan no vino, lo cual esperaba, pero envió un regalo realmente agradable con una tarjeta que me deseaba felicidad. Todos en la despedida no dejaban de comentar lo maduro que estaba haciendo sobre todo y cuánto había crecido. Mis amigas del trabajo estaban allí, Cheryl y algunas de las primas de Ethan, y se sintió como si mis dos vidas se estuvieran fusionando. Jugamos a los juegos habituales de despedida de soltera y abrimos regalos y me sentí rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí. La mamá de Ryan dio un pequeño discurso sobre cómo siempre me había considerado una hija y eso no iba a cambiar solo por cómo resultaron las cosas. Dijo que estaba agradecida de que me quedara en la familia y que no podía esperar para llamarme oficialmente su nuera. Cerca del final de la despedida de soltera, la abuela de Ryan me hizo a un lado en la cocina. Era una ancianita pequeña que no hablaba mucho en las cenas familiares, pero siempre observaba todo con ojos perspicaces. Me tomó la mano y me dijo que desde esa primera cena había sabido que Ryan no me apreciaba lo suficiente. Dijo que había visto cómo la ayudé con su andadera sin que se lo pidieran y cómo me aseguré de que tuviera todo lo que necesitaba y pensó entonces que Ryan era afortunado, pero también notó que él nunca me miró de la manera en que lo hacía Ethan. Dijo que Ethan me miraba de la manera en que su esposo la había mirado a ella y que así es como se sabe que es amor de verdad. Me apretó la mano y dijo que se alegraba de que hubiera encontrado ese tipo de amor, incluso si tomó un camino complicado para llegar allí. La abracé y traté de no llorar porque sus palabras significaron más de lo que probablemente sabía. El día de la boda llegó 6 meses después de que Ethan propuso matrimonio. Elegimos un lugar pequeño con espacio para unas 70 personas, solo familiares y amigos cercanos. Me arreglé con mis damas de honor, incluyendo a Cheryl, y mi mamá seguía llorando cada vez que me miraba con mi vestido. La ceremonia fue corta y sencilla, el tipo de boda que siempre había querido en realidad. Ambas familias se sentaron juntas sin ninguna tensión y pude ver a la mamá de Ryan en la primera fila secándose los ojos. Cuando Ethan y yo dijimos nuestros votos, me sentí completamente segura de todo, sin dudas ni preocupaciones. Él prometió elegirme siempre a mí primero y nunca hacerme cuestionar mi lugar en su vida. Yo prometí confiar en él y construir una verdadera asociación juntos. Después de que nos besamos y caminamos de regreso por el pasillo como marido y mujer, sorprendí a la mamá de Ryan llorando abiertamente lágrimas de felicidad. Nos abrazó a ambos después y dijo que era la ceremonia más hermosa que jamás había visto. La recepción fue relajada y divertida, nada elegante ni estresante. Ryan apareció con su novia, una mujer agradable que parecía buena para él. Se sentaron en una mesa con algunos de sus amigos y se veían cómodos juntos. Durante la hora del cóctel, Ryan se acercó a nosotros y felicitó a Ethan, dándole la mano y pareciendo realmente sincero al respecto. Me dijo que me veía hermosa y que esperaba que fuéramos felices juntos. Su novia estaba a su lado sonriendo y pude notar que ella conocía toda la historia, pero no le molestaba. Se fueron temprano diciendo que querían darnos espacio para celebrar y aprecié ese gesto. Después de que se fueron, sentí que por fin podía relajarme por completo y simplemente disfrutar de estar casada. Ethan y yo bailamos y comimos pastel y hablamos con todos y se sintió perfecto de una manera simple y real. Nuestra luna de miel fueron 2 semanas en Hawái, algo que habíamos planeado juntos basándonos en lugares que ambos queríamos ver. Pasamos días en la playa y haciendo senderismo y probando nuevos restaurantes y fue lo más relajada que jamás me había sentido. Ethan me dijo una noche mientras veíamos el atardecer que se sentía como el hombre más afortunado del mundo. Dijo que nunca imaginó cuando regresó del extranjero que terminaría casado conmigo, pero que ahora no podía imaginar ninguna otra vida.
Me di cuenta, sentada allí, de que me sentía exactamente de la misma manera. Me sentía afortunada de haber escuchado esa conversación en la parrillada de Todd porque sin ella podría haberme quedado con Ryan por años más. Me sentía afortunada de haber tenido el coraje de irme y empezar de nuevo, y me sentía afortunada de que Ethan hubiera visto algo en mí que valía la pena perseguir, incluso cuando complicó sus relaciones familiares. Regresamos de la luna de miel a nuestro apartamento y la vida matrimonial real comenzó. Nada se sintió dramáticamente diferente ya que ya habíamos estado viviendo juntos, pero de alguna manera todo se sintió más sólido. Ethan siguió siendo atento y considerado como siempre lo había sido, preguntando sobre mi día y ayudando con las tareas y planeando citas nocturnas. Lo vi desempacar de la luna de miel y guardar su ropa y pensé en que esto era lo que realmente era el compañerismo. No se trataba de grandes gestos o momentos perfectos, se trataba de alguien que se presentaba consistentemente y te elegía y te hacía sentir valorada todos los días. Ryan me había enseñado lo que no quería y Ethan me estaba mostrando lo que merecía. Me sentí confiada sobre nuestro futuro juntos de una manera que nunca antes me había sentido y supe que este era solo el comienzo de construir algo real. 3 meses después de la luna de miel, Mila me llamó gritando que estaba comprometida. Su novio le propuso matrimonio en la playa donde tuvieron su primera cita y no podía dejar de hablar de lo perfecto que fue. Me preguntó si sería su dama de honor y dije que sí de inmediato, ya con los ojos llorosos por teléfono. Nos reunimos a tomar café al día siguiente para comenzar a planear y me tomó la mano por encima de la mesa y me dijo que la inspiré a dejar de conformarse. Dijo que verme dejar a Ryan y encontrar a alguien que realmente me priorizara la hizo darse cuenta de que merecía lo mismo. Había estado saliendo con chicos que la trataban como una opción durante años y después de ver mi situación finalmente exigió algo mejor. Su prometido era alguien que la hacía sentir valorada desde el primer día, al igual que Ethan hizo por mí. La abracé y dije que estaba muy feliz de que hubiera encontrado a su persona. 2 semanas después, la mamá de Ryan llamó e invitó a Ethan y a mí a una cena familiar en su casa. Dijo que tenía un anuncio que hacer y quería que todos estuvieran allí. Llegamos el sábado y toda la familia estaba reunida en el comedor. Ryan estaba allí con su novia, una mujer llamada Jessica que parecía bastante agradable. Su mamá se levantó después de que terminamos de comer y golpeó su copa para llamar la atención de todos. Anunció que Ryan y Jessica se comprometieron el fin de semana pasado y todos comenzaron a aplaudir y felicitarlos. Ryan se veía genuinamente feliz, no forzado ni falso como me había preocupado que pudiera estar. Jessica estaba radiante y mostrando su anillo a la abuela de Ryan. Ethan me apretó la mano por debajo de la mesa y me di cuenta de que sentía alivio más que nada. La dinámica familiar finalmente se sentía equilibrada con ambos primos comprometidos y avanzando con sus vidas. Nadie estaba atrapado en el pasado o aferrándose a sentimientos heridos. Después de la cena, Ryan se acercó a mí en la cocina mientras yo rellenaba mi vaso de agua. Me preguntó cómo me estaba tratando la vida de casada y le dije que era genial, que Ethan y yo estábamos realmente felices. Dijo que era bueno escucharlo y que se alegraba de que nos hubiera funcionado. Le pregunté por Jessica y se iluminó hablando de ella, explicando cómo se conocieron en su gimnasio y conectaron por su amor por el senderismo. Parecía genuinamente contento, no amargado o resentido como lo había estado en nuestra boda. Hablamos durante quizás 5 minutos sobre cosas normales como trabajos y buscar apartamento ya que él y Jessica estaban buscando un lugar juntos. Se sintió como si ambos finalmente hubiéramos superado el dolor y la ira. Estaba agradecida de que pudiéramos existir en el mismo espacio familiar sin tensión ni incomodidad. Cuando Ethan y yo nos fuimos esa noche, le dije que se sintió como un cierre de una manera extraña. Ver a Ryan feliz con alguien más. Nuestro primer aniversario llegó más rápido de lo que esperaba. Ethan me sorprendió llevándome de vuelta a esa cafetería donde nos habíamos reunido a solas por primera vez cuando todavía estaba con Ryan. Nos sentamos en la misma mesa junto a la ventana y pedimos las mismas bebidas que habíamos tomado ese día. Me tomó la mano y me recordó que se había enamorado de mí tomando café antes de que siquiera empezáramos a salir oficialmente. Dijo que verme hablar de mi presentación de trabajo ese día, ver lo apasionada que estaba por mi carrera, lo hizo darse cuenta de que yo era alguien especial. Le dije que estaba agradecida todos los días de haberle dado una oportunidad a pesar de lo complicado que era con Ryan. La vida resultó mucho mejor de lo que jamás imaginé que podría ser cuando estaba parada en la cocina de Todd escuchando cómo mi relación se desmoronaba a mi alrededor. No cambiaría nada de cómo sucedió todo, porque me llevó aquí, a esta cafetería, con alguien que me vio como su para siempre desde el principio. Así es como me fue, pero sé que algunos de ustedes lo habrían manejado de manera totalmente diferente. Déjenmelo saber en los comentarios. Los estaré leyendo más tarde.